This conference will now be recorded. Entonces decíamos presentación comercial de boquillas, de aspersores, nozzles, toberas o algún otro nombre que pudiera tener de acuerdo a su país. Para ver si están ahí, si están conmigo, para ver si está todo en orden con el chat, pues les pido que me ayuden. Vamos contestando esto a través ahí de mensajes. Un poco con la historia de qué es lo que es para Rainbow. ¿Qué significan estos números? 1933. ¿Quién me ayuda? Ahí en el chat, por favor, alguien que escriba. ¿Alguien? Si me escuchan, al menos díganme que si me escuchan. Sí te escuchamos, Inge. Ok, entonces contéstenme. 1933. ¿Qué significa para Rainbow? Ahí en el chat. El año de creación. Perfecto, presentamos por el chat, porfa. Efectivamente, 1933 se considera el año de fundación de Rainbow. En ese año se llena la patente de lo que sería a la larga el primer artículo. 1935. Me equivoqué. 1935, ¿qué implica? Y ese es mi chiste de siempre. No me digan que Rainbow cumple 2 años. ¿Okay? La primera patente, efectivamente, se obtiene la patente del aspersor original. Es conocido, como he registrado con el nombre, aspersor de brazo horizontal activado por muelles. En realidad era un vecino de los fundadores de Rainbow, ellos agricultores en la parte naranja, California, buscando la manera de cómo incrementar sus cultivos, ven este artículo, le ven el potencial y el resto, pues bueno, es historia que ya no estamos tan lejos de los primeros 100 años. 130, ese numerito para Rainbow, ¿qué implica? Tiene que haber alguna fecha tope o algún mecanismo ahí que les dé tranquilidad, porque sin esa fecha no pueden comprar los libros, entonces no les sirve de nada tenerlo de Gerardo, Eduardo, Sebastián, son los que me estaban apoyando. Perfecto, Daniel. Países en donde estamos presentes. En algunos casos, como pudiera ser México o Brasil, inclusive hay una oficina, o sea, existe Rainbow México, existe Rainbow Brasil. En otros casos, los países solamente es la distribución. Así como también volvemos al caso México, tenemos 3 plantas en Nogales, en Tijuana. Muchos de los productos que adquirimos son producidos fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la presencia para efectos prácticos es mundial. 450, ese numerito. A ver, Daniel, ¿qué pasó? ¿Nadie? Patentes, perfecto. Daniel, ya tenías mi presentación, ¿verdad? El número cerrado es el número de patentes que tenemos a nivel mundial. Todo comenzó con ese primer aspersor. Al día de hoy se incluyen los conceptos del control de riego de manera a distancia, los conceptos de cortina de lluvia, muchas de las boquillas, 450 patentes y contando. Yo comento cuando me ha tocado ir a las oficinas de Tucson, en Arizona. Es muy curioso cómo en los pasillos están enmarcadas copias de estas patentes. Es interesante ver las fechas, es interesante ver los diagramas. Y por último, 4000. Perfecto, Vlad. 4000. Se considera en números cerrados la variedad de productos y servicios con los que podemos ofrecer al día de hoy en todo el mundo. Gracias. Este es el esquema. Todo comenzó con esto, 1935, cuando se obtiene esta primera patente. Algo ha cambiado, el concepto por ahí está, pero ese es el diseño con el que comenzó la historia de Rainbow. Al día de hoy, pues no es solo un trabajo aislado, sino también los involucra a muchos de ustedes como contratistas, como usuarios, de que estamos juntos en este camino, de manera que nuestro eslogan de el uso inteligente del agua sea más allá que solo la frase impresa en los pósters o en la publicidad. No es solo trabajar con estándares de calidad de primer mundo,
de primer nivel, perdón, en donde si se llega a detectar una falla o se hace inclusive un holding a nivel mundial, se deja de vender ese producto hasta que no se detecte cuál fue la causa, si fue solo un lote aislado. De manera que ustedes puedan tener la confianza de que las garantías aplican, de que los productos que están recibiendo están diseñados para durar. Nuestras soluciones entonces van desde el aspersor que pudiera comprar con cualquiera de sus distribuidores o puntos de venta esa boquilla, hasta consoles centralizados donde todo un parque temático o todos los parques temáticos de una ciudad se tienen bajo control, se tienen bajo observación desde una computadora y se crean posiciones como pudiera ser el administrador de riego. Tener ese control desde una computadora hoy en día, inclusive desde su teléfono inteligente. Ahora sí, entrando más en materia, entrando con esto, las boquillas para aspersores, tenemos que partir sin olvidar que nuestra recomendación como Rainbird siempre será que su diseño, que el espaciamiento siempre sea pie a pie o cabeza a cabeza, es decir, que el alcance de una boquilla llegue el radio, llegue hasta tocar el otro, que nosotros podamos lograr tener ese traslape al 100%. Cabe recordar que en la nomenclatura de nuestros productos, de los aspersores, los primeros dos números te hablan del alcance y los otros dos números de la altura o lo que va a sobresalir el vástago. De esta manera, por ejemplo, nuestro modelo más vendido, el 1804, los primeros 18 se refiere a que tienen un alcance de hasta 18 pies y el vástago va a crecer, va a salir 4 pulgadas. Pero en realidad van a ser las boquillas las que nos den el alcance real. De ahí la importancia de que sepamos hacer la elección adecuada y que podamos sacar el mayor provecho de nuestros productos. Porque si no, pueden suceder cosas como estas. Cuando tenemos traslap o no existen traslapes y hacemos diseños, en este caso es con rotores, pero con aspersores no sería lo mismo, en donde se dice, bueno, si tiene un alcance de 6 metros, entonces el siguiente aspersor lo pongo hasta los otros 12, ¿no? 6 de uno, 6 del otro, y ahí están los resultados. Vean cómo se crean donas, cómo solamente se riegan algunas partes. Nuevamente, para aquellos que me están apoyando en el chat, ¿cuántas familias de boquillas ofrece actualmente Rainbird? ¿5, no? ¿Quién da más? Dejaste de contar una por ahí, Vlad. 6, perfecto. Oficialmente contamos con 6 familias de boquillas. Las rotativas, por mucho nuestro producto estrella, las G-Band, las ya conocidas y siempre confiables Band, y algunas que a lo mejor utilizamos menos, pero principalmente por desconocimiento. La serie U, las de plafón cuadrado SQ o las de precipitación ajustada, las MPR. La idea es que vayamos viendo cada uno de ellos. Si se han fijado, ahora que han asistido a comprar, que han ido a su punto de venta, y si no, avísenos, debería estar exhibido un cartel, un vinil de este tipo. Ahí están contempladas nuestras 6 familias, donde todo lo que tenemos, hablábamos de la Band, tenemos las G-Band, serie U, MPR, las Band, las SQ. Sin embargo, aquí hay términos que a lo mejor necesitamos aclarar. Alta eficiencia, boquillas estándar, arco variable, arco fijo. Vamos a ir con ello. Las aplicaciones, y esto es lo importante, a veces queremos hacer uso de cualquiera de las boquillas para cualquier superficie y hay que entender que no es así. Por ejemplo, decimos que las rotativas, las R-Band, son por mucho nuestro mejor producto al día de hoy,
en donde prácticamente cualquier aplicación es la correcta para ellos, o es donde mejor podemos tenerlo. Dado sus chorros, tienen mejor resistencia al viento, son gotas más grandes, las podemos utilizar en áreas pequeñas, dado que podemos ajustar el radio. Podemos utilizar, hay variantes, las veremos, que son de franja, podemos utilizarlas en jardineras, se puede utilizar para la cuestión de pasto, césped o grama, dependiendo cómo lo llamen, o inclusive en pendientes o en taludes. ¿Qué pasa cuando no hacemos el uso adecuado de nuestras boquillas? Perdón, puse el silencio y no sé desde cuándo me dejaron de oír. Les ponía que las aplicaciones tenían que ser adecuadas para que uno de ellos, y ese es un ejemplo que yo viví, que me tocó ver en Mérida, de cómo la parte de los taludes o los declives, cuando no tenemos el cuidado adecuado, pues no obtenemos los resultados que esperamos. Vean cómo el resto del césped, del pasto, pues en realidad está muy bien, está verde, no hay espacios, tienen un buen mantenimiento, pero ¿qué pasa con esos declives? Desde tomar decisiones de dónde ponemos el aspersor, de arriba, desde abajo, si no tenemos la boquilla adecuada, tenemos este tipo de resultados. Tenemos erosiones, tenemos desgastes o tenemos áreas sin regar. Y entonces todo el esfuerzo que se hace en una parte se ve totalmente desmerecido o alicaído por una mala elección. Decíamos que entonces tenemos que crear la diferencia entre lo que es una boquilla con una eficiencia convencional de los de una alta eficiencia. En la parte de las convencionales es mucho menos uniforme el riego. Esto significa, tendremos zonas con mucha agua y por el contrario, hay zonas en donde recibirán poca agua, aun cuando se esté logrando la distancia adecuada. Hay boquillas que en su momento te dice que tiene un alcance de 15 pies y de repente cuando lo instalas dicen, no, está llegando hasta 18. Sí, pero te llegarán unas cuantas gotas. No significa que podrás estar teniendo la seguridad de que esos 18 pies están siendo regados adecuadamente. Este tipo de riego, este tipo de boquillas también nos pueden llevar a que haya mayor pérdida de agua, tanto por evaporación o desperdicio por exceso de agua en algunas zonas. Por el contrario, las boquillas de alta eficiencia, de alta uniformidad, nos habla de que al menos el 60% de las zonas van a estar recibiendo la misma cantidad de agua, van a estar recibiendo la misma precipitación, la misma lámina. Esto implica mejor cobertura, tiempos más cortos de riego, son gotas más grandes, más resistentes al viento. Más adelante veremos algunas fotografías de cómo resisten a estas rachas que pudiera haber. En cuanto a la precipitación, tenemos las de baja o bajo índice de precipitación. Ellas, pudieran llegar a implicar más tiempo de riego, pero tenemos que pensar en las aplicaciones. Mencionábamos el ejemplo de los taludes, pero también podría ser suelos donde tenemos tipo de pasto hasta el tipo de suelo muy compacto, muy arcilloso, y donde si arrojáramos mucha agua en poco tiempo, solo provocaríamos encharcamientos. No daríamos tiempo a que penetrara, a que escurriera el agua. Las boquillas con una precipitación estándar son recomendables a cuando vamos a tener distancias o áreas pequeñas por regar o cuando tenemos poco tiempo para realizar el riego. Les comentaba, yo vivo en Cancún. Pensemos, por ejemplo, en los grandes hoteles. Tienen grandes extensiones de áreas verdes, pero poco tiempo. De acuerdo a la actividad con los huéspedes, pues a veces solo tenemos 4 o 5 horas en la madrugada para regar todas las áreas de jardines. Entonces, es donde podríamos tener opciones como estas. Hablamos también que hay diferencia entre arco fijo o arco ajustable. En el caso de los arcos fijos, a lo que se refiere es que la boquilla que compramos,
Si nos dice que es de un círculo completo, significa que en todo momento va a regar los 360 grados. Es decir, el patrón no es ajustable. Por el contrario, las boquillas de arco variable, de una manera manual, lo veremos más adelante, muy sencillo, podemos ajustar estos arcos y en algunos casos, dependiendo de la boquilla, podemos cerrarla totalmente, es decir, ir desde 0 grados, ir abriendo paulatinamente y llegar hasta 270 o inclusive a 360 grados. Es decir, podemos crear boquillas esquineras que no rieguen en 45 grados o podemos crear boquillas de círculo completo. Esto nos ayuda a la hora de diseño, a la hora de almacenamiento, a tener menos inventario. Y algo que veremos importante, todas nuestras boquillas están marcadas, tienen un borde para identificar cuál es el lado izquierdo, para que a la hora de que vayamos a alinear, sepamos por dónde empezar y de ahí iremos abriendo en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando esto no lo sabemos, me han contado por ahí que no sabes cómo alinearlas, terminas poniéndolas de frente, abres la llave y terminas todo empapado. Con base en ello, entonces, tenemos las boquillas rotativas, las R-Band, son boquillas giratorias de alta eficiencia con modelos de arco ajustable o modelos de arco fijo, que en este caso serían de círculo completo. Otras boquillas de alta eficiencia, las G-Band de serie U, las G-Band de arco ajustable, las U de arco fijo, y finalmente las de la serie Band, de la serie MPR, de la CCQ, que serían boquillas estándar. No significa que unas sean mejores que la otra. Voy a insistir mucho en que va a depender de la aplicación que estamos buscando para que hagamos la selección. Porque finalmente lo que estamos buscando es esto. No me podrán negar, un riego bien instalado, bien operado, estéticamente es bonito. Cuando menos a mí me gusta ver las boquillas, ver los aspersores, cuando se prenden. Yo estoy a días de cumplir 2 años de estar en Rainbird. Y sin embargo, me ha apasionado esta parte, ¿no? Comento a manera de chiste. Mi familia me dice que ya no sé salir a la calle, ya no sé caminar en la calle sin ir volteando hacia abajo, ¿no? Buscando aspersores, buscando boquillas. Les comentaba también la anécdota de alguna vez me tocó ir a recoger a mi esposa al aeropuerto de Cancún, ya era tarde noche, me tocó que se activaran los aspersores y uno estaba mojando un pasillo, ¿no? Di 3 pasos, no pude con eso, me regresé, alineé el aspersor, ahora sí, continué mi camino. Cuando se lo comenté a mi esposa, pues solo puso una cara así como de, estás loco, ¿no? Demasiado. Aplicaciones hay muchas, ¿no? La verdad, a mí no me ha tocado ver un techo verde de esa manera, regado con aspersores. Sin embargo, existen. Jardines, camellones, franjas, aplicaciones que tendremos que ir checando. Aún para glorietas, rotondas, lo tenemos. Con base en ello, veremos la primera de las familias. Dijimos que eran 6, las boquillas rotativas o las R-Band. Dentro de las R-Band tenemos que considerar que tenemos tan solo 9 modelos, en donde, volvemos, la nomenclatura nos va a decir la distancia. Por mencionar las primeras, las azules, son las R-Band 14, es decir, podemos alcanzar hasta 14 pies. No es la medida exacta, pero para cuentas rápidas pueden dividir entre 3 y nos los da en metros. Y dentro de la R-Band 14 tenemos 2 modalidades. La de arco fijo, que en este caso es círculo completo, la de 360, que trae estampado el 360 en la parte superior, o las de arco variable, que con estas podemos crear riegos de 45 a 270 grados. ¿Cómo distinguirlas? Aparte del impreso, vean cómo, en el caso de las de 360, también el cuerpo tiene el mismo color que la parte superior, a diferencia de las ajustables, que son con el cuerpo en color negro. Con un alcance de 14 pies, de 18 o de 24, o
las 3 que corresponden a las de franja. Estas boquillas rotativas a veces cuesta trabajo como que creerlo, entenderlo, quisiéramos verlas en operación, riegan en patrones de rectángulos, así como lo marca el dibujo. En este caso, la de franja izquierda, yo la pongo en una esquina y me crea un rectángulo de hasta 4.6 metros por 1.5, que podemos ir ajustando proporcionalmente. Esta otra, yo la pongo en medio y entonces alcanzo un rectángulo de hasta 9.1 por 1.5. También la podemos ajustar y está finalmente la de franja o la de esquina derecha. Dentro de las grandes ventajas que tenemos contra las boquillas rotativas de las nuestras, es que no necesitas una herramienta extra para hacer los ajustes. La herramienta que vas a necesitar pues, está al final de tu brazo, con la mano, con los dedos. Podemos ajustar tanto el arco como el radio. En el caso del arco, es decir, cuántos grados queremos que abra, es tan simple como sumirla, apachurrarla un poco y girar. Sentido de las manecillas para abrir, sentido contrario para ir cerrando. Y el arco, con el índice y el pulgar, tiene una especie de perilla que podemos abrir o cerrar para regular la distancia. Esto nos permite, tenemos múltiples chorros en distintas alturas, mucho más largos, que alternados con estos cortos, nos asegura el área de riego que queremos atacar. ¿Cómo se hace este ajuste? Pues veámoslo. Presionamos, giramos y vean cómo la cantidad de rayitos, de chorros, aumenta. Y girando, en la parte del cuerpo, la parte media, es como logramos el ajuste en el radio. Así de simple, sin herramientas extras que se puedan perder o que sean difíciles de manipular. Adicionalmente, también tenemos un mecanismo de limpieza. Si pudiera el caso de que nuestro filtrado falló, que algo por ahí logró pasar algún tipo de escombro, suciedad, pues sí nos puede llegar a tapar alguno de los chorros. Con la nuestra, lo que nos permite es que de una manera muy simple podemos limpiarlo. Es tan sencillo como cuando está operando, nuevamente con nuestra mano, solamente tenemos que limpiar. Vean cómo ese chorrito, solamente jalamos, limpiamos y ha quedado nuevamente lista para seguir operando nuestra vaquilla rotativa. A diferencia de tener que pensar en tener que retirarla si es que se tapa. Algo importante es que se han seguido mejorando los modelos de rotativas. Hoy en día los colores que vieron, ese rojo, amarillo, el color cremita, el color azul o las de franja, son los últimos modelos. Si llegaran a ver algunas azul cielo o unas amarillas, fueron de los primeros modelos. Eran buenos. Los de ahora, por mucho, son mejores. Entonces asegúrense de que están adquiriendo las últimas versiones. Algo importante también es que nuestras boquillas tienen la misma tasa de precipitación. Es decir, aquí estamos todos. Tenemos, bueno, no sé si todos, pero yo sí. Sin importar si es la de 12 o de 14, sin importar la distancia, la misma cantidad, la misma lámina de agua. Esas 6 pulgadas corresponden a algo así como 4.4 milímetros. Por lo tanto, a la hora de diseñar esto se vuelve mucho más sencillo, porque podemos poner en la misma zona con la misma válvula, sin importar si son de 2, si es la azul o si es la roja o si es una de franja. Implica menos mano de obra, menos válvulas y por ende menos costos. Con la parte del chorro, al ser chorros más rápidos, chorros más gruesos, son mucho más resistentes al viento. Aquí está el ejemplo de cómo ante una ráfaga de 15 millas sigue teniendo su trayectoria, no se ha logrado brisa, no se desvía. Por lo tanto, pues podemos hablar que son hasta un 30% más eficientes en comparación a otras. También
nos han platicado, o uno de los argumentos que dicen es que es más caro, que la inversión es más alta si queremos diseñar o queremos implementar rotativas. Si viéramos solo el precio como tal de la boquilla, pues tendría que decirles que a lo mejor es cierto. Pero cuando vemos este ejemplo, algo muy sencillo, pues ustedes me dirán que después de todo, esto habría que cuestionarlo. Mismo diseño, misma casa, misma área. Si nos vamos con las boquillas tradicionales, y podemos estar hablando de las mismas de Reinberg, no necesitamos hablar de otra. Esta zona, por ejemplo, para poder regar los jardines de esta casa, tendríamos que hablar de 6 zonas que requerirían aproximadamente 58 galones por minuto para hacer el riego. Mismos jardines, mismas casas. Si hacemos el diseño con rotativas, reducimos a tan solo 3 zonas y 26 galones por minuto, logrando el mismo resultado. ¿En qué se convierte esto? Para el primer ejemplo, necesitamos 54 aspersores, 54 boquillas, 6 válvulas, y aunque no lo menciona, implica entonces también un controlador para 6 zonas. Lo comparamos con las rotativas, 32 boquillas, 32 aspersores, 3 válvulas, un controlador más pequeño. Aquellos de ustedes que sean contratistas, pues díganme si no hay diferencia en adquirir estos productos o este listado total de materiales, cómo nos iría. Y no nos estamos metiendo en el tema de tuberías y cableado. Eso sería totalmente adicional. Serían costos que habría que considerar. Hay reglas no escritas que siempre nos han dicho, por ejemplo, rotores y aspersores nunca juntos, nunca jamás. Con esta foto, por favor, también doy inaugurado durante la plática nuestra sección de por favor no hagan instalaciones de este tipo. Por ahí, como les dicen, que tiene que ser por eso la importancia de los diseños, ¿no? O el riego cabeza a cabeza. Aquí implementan 2 rotores, pero les queda un espacio en medio. Pues, ¿cómo lo solucionan? Pues poniendo un aspersor. Rotores y aspersores, nunca jamás. Tampoco hagan esto, por favor. ¿Cómo regar esa zona o esa franja que nos queda con el rotor? Muy fácil, ponemos un aspersor. No va por ahí. Pues bueno, esos mitos, rotores y aspersores nunca juntos, podemos decir que es hasta ahora. Porque nuestras boquillas rotativas, nuestras boquillas R-Van, son totalmente compatibles con los rotores de la familia 5000, con las boquillas MPR. Ojo, no estoy diciendo que consuman la misma cantidad de agua. Lo que sí estoy diciendo es que la tasa de precipitación, es decir, la lámina de agua que tiran, es muy semejante. Entonces, como estamos viendo en este video, sí, muy casero, pero donde ejemplifica que podemos poner en la misma zona, en la misma área, controlar con la misma válvula, boquillas rotativas con rotores. Importante, rotores de la serie 5000 con sus boquillas MPR. Podemos entonces decir, o podemos ir rompiendo esos mitos, rotores y aspersores nunca juntos, no más. De tal manera que vean cómo en la misma zona, operando al mismo tiempo, podemos tener el rotor para las zonas de jardín, de espacios grandes, y boquillas rotativas para las zonas de paisajismo que tienen más diseño o un tipo de planta que requiere otro tipo de cuidado. Entonces, vayamos quitando esa idea, rotores y boquillas sí las podemos poner. De esta manera, vamos a tener mayores alcances. Nos dice que, bueno, esta boquilla más grande llega hasta los 24 pies. A partir de ello, entonces, nos complementamos o podemos tener un rotor. De esta manera, entonces, súmenle, podemos tener los 24 pies de una rotativa, más los hasta 25, 20 o 35 de un rotor. Entonces, la distancia ya no es problema. Insistiendo en que esto nos permite tener el mismo índice de precipitación. Podemos usarlos en la misma zona. Es un hecho que para distancias más grandes tenemos que pensar en rotores. Es un solo chorro mucho más concentrado, mucho más largo y por ende con mayor resistencia al viento. Entonces, boquillas y rotores sí es posible si hacemos la combinación. Como tip, nosotros siempre manejaremos
presiones ideales a las que deben trabajar nuestros equipos. En el caso de las rotativas, tenemos que pensar presiones de 45 psi. Esto lo podemos lograr con los cuerpos de aspersión, el RD SAM P45, ese ya viene diseñado con el regulador de presión. Podemos tomar el 1800 con su regulador o inclusive los adaptadores de arbustos, que también son un PRS, es decir, un regulador de presión. Nuestra segunda familia de boquillas son las Kivan. Con el paso se van a ir dando cuenta, se van a ir aprendiendo que todos nuestros nombres son acrósticos. En el caso de las rotativas, la R está implícito, o sea, es la parte de rotativa, o en este caso de las Kivan, el H se refiere a una alta eficiencia, un high efficiency, de arco variable, no solo de boquilla. Nuestras boquillas Kivan es la mejora para tener esa eficiencia de la que hemos hablado, tener un riego mucho más uniforme, poder tener unas tasas de precipitación en toda la zona que va a alcanzar el chorro. Si se dan cuenta, como lo vamos a ir viendo en las fotos, hay una mezcla de trayectorias bajas con trayectorias más de menor grado, de menor ángulo. Esto lo que nos permite es asegurar el riego en toda la zona y evitar después que empiecen a surgir ahí donas, ¿no?, pegadas al aspersor. Las boquillas Kivan son de arco ajustable. Podemos cerrarlas, podemos abrirlas a una totalidad de 360 grados. O sea, esto nos permite pensar en una mayor flexibilidad o el tener que estar pensando en menos modelos. Otra ventaja es que tiene una precipitación ajustada con los modelos MPRU. Hablaremos de ello más adelante. Esto lo que significa es que podemos combinar tipos de boquillas en las mismas zonas. ¿Cómo se ven operando estas boquillas? De esta manera. Una distribución mucho más uniforme. Sí, yo lo entendí bien, pero no sé donde lo tenemos, lo que implica que entonces podemos tener tiempos de riego más pequeños. El ajuste, nuevamente necesitamos nuestros dedos, no más allá. Vean cómo podemos abrir y cerrar nuestros radios de operación. Vean cómo tenemos la marca del lado izquierdo. Desde ahí empezamos. Y la parte de los deflectores, que nos permite lo que decíamos, poder tener riego, inclusive desde cortes. Ahora, el que hablamos que tiempos más cortos, por favor, tampoco se queden con la idea de que esto es tiempos más cortos porque tira más agua. No va por ahí. Los tiempos más cortos es porque tenemos mayor uniformidad en los riegos que estamos teniendo. Entonces, no es que vayamos a necesitar más agua para ello, sino simplemente tenemos un mejor uso, una mejor distribución del agua con la que tenemos disponible. Decíamos, tenemos estos ángulos de ajuste. Y para la parte de los radios, es decir, el alcance, pues solo necesitamos un desarmador. Existe el producto oficial, que es como el de la foto, en donde con el tornillito vamos a girar sentido manecillas o en contra para ir abriendo o cerrando respectivamente. De esta manera podemos llegar a los radios que nos indica nuestra boquilla. Para que podamos tener entonces otro de los conceptos patentados de las marcas registradas de Rainbird, que se refiere a las cortinas de lluvia, la rain curtain. Y el ejemplo que les pongo es para aquellos que somos del siglo pasado, que nos tocaba ir a los parques públicos a la hora del riego, pues veíamos un arco. Y entonces parte del juego era correr por debajo sin mojarte o te mojabas muy poco. Bueno, con la tecnología rain curtain de Rainbird esto no es posible, porque lo que estamos asegurando es que en todo el trayecto del arco está también cayendo agua. Aplica tanto en los aspersores como pudiera ser en los rotores. En los modelos disponibles, nuevamente recordar que los numeritos refieren al alcance en pies. Están diferenciados por colores, aparte de que cada boquilla está grabada, viene identificado el alcance que tiene como tal, ¿no? Y lo que decía, su muesca, esto nos indica el lado izquierdo, es decir, cuando empezamos a abrir radio, a partir de dónde va a empezar a regar. También tenemos un ejemplo de nuestra sección, por favor, de estas boquillas.
cuando hagan sus instalaciones, y realmente espero que no tengamos cosas de este tipo, ¿no? No abusemos de lo noble que puedan llegar a ser los equipos. Nuevamente, para ver si siguen ahí conmigo, siguen despiertos, trivia. En alguno de los equipos de Ringberg, ¿qué significan las letras o los términos Q, H y F? ¿Quién escribe rápido? ¿Alguien? Es correcto, Baruch. Blas, por ahí te falló el primero. Efectivamente, de hecho, perdón, Baruch, te falló. Se refiere a un cuarto de círculo, a un medio círculo o al círculo completo. Es decir, 90, 180, 360 grados. ¿Por qué es importante esto? Tenemos nuestras boquillas de la serie U. Tal vez de los que no son tan utilizadas, pero sobre todo por desconocimiento. Vean qué bonito se ven trabajando estas boquillas. La serie U es uno más de nuestros diseños patentados. Y a lo que refiere es que tienen un doble orificio. Si alcanzamos a ver en la fotografía, tenemos un arco hacia arriba, pero también hay un disparo hacia abajo. Esto lo que nos asegura es esa uniformidad en todo el radio de riego. Platicábamos que en el caso de las Givan tienen esta precipitación homologada, ajustada. Es decir, podemos usar en la misma zona boquillas U, boquillas Givan. Los modelos los tenemos en 4 posibles radios, 8, 10, 12 y 15, y en las variantes Q, H o E, es decir, de 90, 180 o 300 grados. Las boquillas de un chorro son buenas, las de 2 simplemente son mejores. Veamos cómo opera. No es falla, no es fuga, no es que esté mal atornillado. Así es la boquilla. Tenemos un disparo hacia arriba, disparos hacia abajo. Veremos más adelante cómo nuestras boquillas están identificadas, que son de la serie U, su alcance y el patrón de riego. Nuevamente, a semejanza de las Givan, estamos hablando que estas boquillas van a utilizar menos agua. ¿Por qué? Principalmente por esa tasa de precipitación mucho más ajustada. Vean cómo las boquillas van a estar identificadas en la parte superior. Boquilla de la serie U, con un alcance de 10 pies, y en este caso es de 180 o es un HAL. Por si les queda duda, aquí arriba está dibujado cuántos grados. En este caso, media boquilla, 180, o la otra solo llega a 90. Los colores, y todavía, para evitar errores, van a estar codificadas por colores. La verde es la de distancia más pequeña, prácticamente 2,5 metros, hasta llegar a la negra, que es la de mayor alcance, de hasta poco más de 4,5 metros. Todas ellas identificadas serie U, su alcance y con su variante si son quarter, half o full. El ajuste también del radio lo vamos a lograr con el tornillito de acero inoxidable que tenemos en la parte superior. En los manuales, en la publicidad, lo van a ver de esta manera, ¿no? Son de arco fijo. Recordemos que esto implica el arco no se puede ajustar, o sea, si es de 90 grados, son 90, no hay manera de hacerlo más chiquito. El de 360 va a regar en todos sentidos. Tenemos entonces las de arco fijo, de 8, full, half, así para cada una de ellas. ¿Cómo se hace este ajuste de radio y arco? Veamos. Este video no es nuestro, lo encontré de un contratista, pero vean, me sirve para que vean que no es solo lo que nosotros decimos, ¿no? Sino también ya cómo lo hacen. Recuerden que los vástagos los podemos girar. Por favor, hagámoslo de manera decente, o sea, se va viendo el crack, 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 o sea, no es rápido, no es con fuerza. Entonces, primeramente el ajuste del radio es con el tornillo superior. Lo podemos ir cerrando, con esto acortamos la distancia,
o por el contrario abrimos hasta llegar al tope de acuerdo a la boquilla con la que estemos trabajando. Vean cómo podemos llegar a cerrar totalmente. Esto sí, que necesitamos hacer una reparación en una zona está en mantenimiento y pueden seguir operando los demás aspersores. Y para el ajuste del arco, o sea, de los grados, decíamos que es con los dedos sobre el propio cuerpo de la boquilla. Entonces, vean cómo va a empezar a girar y con ello se reducen la cantidad de chorritos, de chorros, llamémoslo de esa manera. Abrirlo hasta la totalidad. Acuérdense, en este caso de las G-Band las pudiéramos abrir hasta 360. Entonces esto es maravilloso para cuando tenemos diseños que no son rectos, que no son uniformes. Porque, por ejemplo, se alega que las boquillas de la serie U no se pueden utilizar en contornos irregulares. La solución, pues utilicémosla junto con las G-Band y estamos entonces teniendo una solución práctica, viable para el caso. Acuérdense, podemos mezclar este tipo de boquillas porque tenemos la misma precipitación. El tip, la recomendación, boquillas de la serie U, utilizarla con presiones de 30 PSI. Nuevamente, ya sea con los aspersores RD, con los normalitos con el PRS o con los adaptadores de ajustes. La cuarta familia son las van. Este es el caballito de batalla, es el que todos conocemos, el que todos utilizamos, el que decimos que por razón de inversión es la mejor. Los invito a que se acerquen también con sus distribuidores. Realmente la diferencia entre las van, las G-Band ha disminuido mucho y los beneficios cambian, son mayores para una. Sin desmerecer a la van, insisto, estos son nuestros caballitos. Una de las grandes ventajas que tenemos con ellos es la variedad que tenemos, desde 4 pies hasta los 18 y todas las medidas que tenemos en el INCA. Entonces, cuando tenemos que hablar de zonas irregulares, de estos paisajistas que de repente hacen diseños, dale doble clic en la diseños Z. ondulados, No, ahí puedes entonces ahí deshacer. lo tenemos. Pero nuevamente en nuestra sección, por favor, vamos a tener cuidado de no darle toda la responsabilidad, todo el trabajo solo a una Si boquilla. quieres entrar en una Ya celda, lo que dale tiene. doble clic. A ver cómo le explicas esto al cliente, que por un Dale error doble en tu clic en la diseño, celda, por querer ahorrar dos dinero en la veces. instalación, pues el agua no llega Y a ya te estas coloca zonas. en donde tú quieres. No sé qué, en la celda que quieras cambiar. La quinta familia de boquillas que tenemos son las de MPR, que serían las siglas para índice de precipitación ajustado. ¿Qué es lo que quieres modificar? Lo que tenemos A ver, con las dime qué es lo boquillas que quieres MPR, modificar. hay que considerar que son de arco fijo. Toda la dirección. Nuevamente regresamos Ok, a las ahí. cuartas, a las Colócate en la B las cal. 18. Vean cómo esta, para no confundirlas con la U, B18. vean, recordando las otras tenían una U B aquí, y en el 18. No, nada más aquí en el 18. no lo Ahí marcan, borra. entonces ¿Quieres sabemos quitar que todo con eso? esas Borra. son Ya. la familia MPR. De nada. Es una distribución mucho más uniforme. Hay que tener cuidado porque no todos los modelos, no todos van a tener la variante QH o F. Hay que tener cuidado, también tenemos una variante con burbujeadores o las boquillas de franja. Estas son las que quisiera hacer un poco de más énfasis. Vean, no es la mejor foto en cuestión estética, pero vean cómo forman rectángulos. Tiran laterales y con chorros más cortos hacia el frente. Piensen en las posibilidades que esto les da para jardineras, para diseños, en centros comerciales, por ejemplo, o en conjuntos residenciales. Vean cómo es su riego, cómo es su patrón. Los llamamos de franja porque precisamente eso es lo que logramos. Cubrir zonas que si las viéramos, esto si lo ponemos a operar, por ejemplo, sobre un patio, ver el patrón que dibuja, decíamos, pues es un rectángulo. Pero nuevamente en nuestra sección, por favor, tengan cuidado, no abusen del uso de franja. Tenemos mejores opciones. Nuevamente tenemos que utilizar
las mejores alternativas que tenemos de nuestras necesidades. La sexta familia se refiere a los patrones, a la serie SQ, las de patrón cuadrado. De ahí el nombrecito, ¿no? Del square. Estas boquillas, una de las principales ventajas es que con solo un clic nos va a cambiar el radio, nuestro alcance. Solo giramos y entonces vamos a cambiar de 0.8 a 1.2 metros. Y ahora les mostraremos el cómo. Estas boquillas son ideales para áreas pequeñas con alta densidad. Por ejemplo, follajes o paisajismos que implican mucha planta con poco espacio. Vamos a tener, su principal aplicación la utilizamos nosotros con bajo caudal, con lo que digamos que es la parte de irrigation, porque también su consumo de agua va a ser menor. Van a compensar la presión, lo que nos permite pensar en que tenemos patrones de riego uniforme. El cómo instalarlos realmente es sencillo. Podemos utilizar los aspersores de siempre, o sea, tanto los de la serie 1800, por poner el ejemplo, como los de la serie de los Sherry. O en la parte de irrigation tenemos los Polyflex, que estos se pueden atornillar directo a un cofre de PVC o con los adaptadores. ¿Cómo los vamos a distinguir? En la parte de abajo tienen un botoncito de color, son el distintivo. Por ejemplo, el de 90 grados, el violeta, lo que nos va a hacer es, lo ponemos en una esquina y nos hace un patrón de riego encuadrado de 0.8 metros de cada lado. Pero si le damos el clic a la boquilla, su alcance va a cambiar a 1.2. Es importante aclarar que es 0.8 o 1.2, no hay intermedios. Para el caso de la half, la de color marrón, en algunos casos se ve como amarillito, esta la vamos a poner en una orilla y entonces lo que nos va a hacer es como si tuviéramos dos cuadrados de los anteriores. 0.8 hacia adelante, 0.8 para cada lado. Entonces ya estamos hablando de un rectángulo de 1.6 o de 2.4 si es que hacemos el cambio o hacemos el... Y finalmente tenemos el full o el rojo, el 60, donde esta la vamos a poner en el centro de nuestro cuadrado y nos crea patrones de 1.6 o de 2.4. Si esta boquilla nuevamente la pusiéramos en un patio, para hacer una prueba en un patio seco, aprendemos, se vería cómo dibuja estos cuadrados. Realmente es algo interesante, algo muy bonito con aplicaciones de este tipo. Mucho follaje, en donde ir por abajo, tratar de regar las raíces, sería complicado. A lo mejor la opción de manguera no es tan sencilla, entonces podemos recurrir a estas boquillas de patrón SQ. O para zonas, por ejemplo, centros comerciales, donde si ponemos aspersores de mayor rango, estaríamos mojando las bancas o los pasillos, lo podemos lograr de esta manera. Y adicionalmente, su tasa de precipitación es semejante a lo que ya mencionamos de los rotores 5000 o de las rotativas. De esta manera, podemos lograr que en la misma zona combinemos estos tipos de equipos. Y finalmente, yo sé que les había dicho que solo eran 6 familias, pero bueno, estamos poniendo el plus o la 7. No es propiamente una boquilla como tal, pero dependiendo de su aplicación, por eso la quise considerar, la quise incluir, los burbujeadores. Estos burbujeadores es mucha agua en poco tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el riego de árboles o nuevamente para zonas muy densas. A mí en lo particular me gusta mucho cómo se ven, pensando en centros comerciales, en zonas de tráfico, en donde se crea este paraguas, este honguito, se ve bonito. Se llama medio romanticón, pero me gusta cómo está. Entonces tenemos la parte del ajuste, o sea, podemos ir desde pequeños rayitos o vamos abriendo hasta lograr ese paraguas y nos dan hasta 3 pies, es decir, casi el metro, ¿no?, de alcance con solo este burbujeado. No es la mejor foto, fue una prueba muy casera, pero así es como
función. ¿Ok? Entonces, pues de mi parte sería todo. Estamos en la hora que habíamos dicho que esto iba a durar. Les pido que nos sigan en redes sociales. Pueden buscarnos como Reinvir Latam. Y ahí estamos publicando constantemente sobre nuestros productos, o desde marzo que empezamos con estas charlas y estos webinars, también ahí estamos publicando. Así, por ejemplo, para la próxima semana tenemos 2 charlas el día miércoles a las, si no mal recuerdo, 3, 4 de la tarde, Ciudad de México. Nos platicarán de cómo la administración del agua, cómo la misma agua en proyectos sustentables en una casa, la que recibimos, o que la primera que obtenemos del grifo, podemos darles usos 3 o 4 veces después, terminando con el riego. Y el jueves, desde Chile, el arquitecto Claudio de la Cerda nos va a acompañar, nos va a platicar un proyecto de paisajismo, qué requerimos para que podamos hablar de proyectos de paisajismo sustentable, cómo integrar el riego desde el diseño y la construcción para lograr estos criterios que hoy en día nos están pidiendo. Si alguno de ustedes quisieran que les compartamos la presentación, quisieran algo más de información, con su teléfono pueden escanear este código QR y los va a llevar, el teléfono les va a pedir autorización para abrir una página, ya sea en Chrome, ya sea en Safari, dependiendo de su teléfono. Se llena un formulario, nos va a llegar y con todo gusto ahí nos comparten su correo y les hacemos llegar la información, la pregunta que tenemos por ahí. ¿Ok? Preguntas, tenemos el chat abierto. Si queremos por ahí, hay algo que por ahí quede pendiente. Baruch, ya te están contestando. Sí, en Querétaro, si no mal recuerdo, tenemos 4 distribuidores. Si me haces el favor, Mauricio, él es el área manager en cargo para esa zona. Mándale un correíto y te lo está poniendo y te pasa los datos de ellos. Muchas gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos. Las pláticas la próxima semana no se las pierdan. Realmente hemos tenido muy buenas pláticas que nos hayan aportado. Sabrán que no estoy mintiendo y así nos seguiremos. Pues si no hay más, me despido entonces. Muchas gracias. Mis datos de contacto por cualquier cosa. Alejandro, un favor, mándame un correo y con todo gusto te mando el link para el curso en línea de decodificadores y inclusive te podemos dar ahí un código para que se aplique un descuento y lo puedas cursar. Hasta luego. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Doy por terminada la sesión.